En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. El canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de la poeta griega Safo. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. La figura de Safo ha viajado hasta nuestros días en un entramado de mitos y realidades. Su nacimiento se estima alrededor del siglo VII a.C., en la aldea de Éresos, una urbe de la isla de Lesbos, situada en la ribera oriental del mar Egeo. Su nacimiento tuvo lugar en una época de grandes cambios políticos y sociales. Las polis se habían consolidado y la difusión de la navegación estableció una buena comunicación con la cultura oriental. Las embarcaciones conectaban rápidamente con África y el resto de Europa. El tráfico de mercaderías se agilizaba y los comerciantes comenzaban a enriquecerse. Los tiranos se rebelaron contra la nobleza, que ostentaban el poder político, iniciando así una guerra civil. El alzamiento tuvo un gran respaldo popular y muchas veces llevó a los primeros al triunfo. Provenía de una familia aristócrata. Su padre, Escamandrónimo, fue un comerciante de vinos, quien junto a Clyde, su esposa, tuvo otros 3 hijos menores. Escamandrónimo muere durante la guerra entre Lesbos y Atenas por la posesión de Sigi, y la propia Safo haría prosperar el negocio de las vides. Pero su motor era la literatura y las artes, como también, en menor grado, la política. Desde su condición de noble participó en luchas por la soberanía de la isla en oposición a Pítaco, e incluso integró una conspiración para matarlo. Los rebeldes fueron descubiertos, y aunque se les perdonó la vida, fueron desterrados a Siracusa, una polis siciliana. En este periodo verán la luz los cantos y las fiestas rituales. En Italia conoció a Quérquilos, un rico comerciante de edad avanzada con quien se casó, y tuvo a Clyde, su única hija. Quedó viuda prontamente con una gran herencia. Cuando Pítaco levantó la sanción, Safo volvió a Lesbos. La historia tomaría un giro radical, y hasta los primeros detractores terminarían respetando a Pítaco, uno de los 7 sabios de Grecia, quien resultó ser un amado gobernante. Volcada en la poesía, Safo introdujo la individuación del hablante lírico en la tarea de versificar el amor, en tanto lucha que desplaza la temática estrictamente épica. Safo mantenía un siasos, es decir, una escuela que se hacía eco de la tradición en torno a la diosa Afrodita y enseñaba arte, canto, danza, literatura, gimnasia y las artes del placer. Bajo el nombre de la Casa de las Servidoras de las Musas, una especie de universidad para señoritas donde los padres enviaban a sus hijas para ser las casaderas, aunque en realidad la poeta las instruía en disciplinas del saber que Atenas consideraba privativas de los hombres. La escuela creada para la educación de su hija terminó siendo el centro educacional de la élite femenina de Lesbos. La poesía de Safo va a reflejar varias de las experiencias vividas en el proceso de enseñanza. La poeta expresa muchas veces el amor hacia sus discípulas. Solía enamorarse indistintamente de mujeres y hombres. La vida de Safo hizo que el conservadurismo reinante en Atenas la viera con desprecio. Uno de sus legados más notables es la invención del verso de 3 endecasílabos, el tercero de los cuales se prolongaba con un verso adónico de 5 sílabas, que hoy conocemos como estrofa sáfica, que los gramáticos y editores alejandrinos separaron, formando así una estrofa de 4 versos. De los 9 libros que habría escrito, solo quedan algunos fragmentos y 2 poemas. De acuerdo a la tradición de su época, los poemas no persistieron como algo leído, sino a través de la danza y el canto. Se calcula que Safo escribió unos 12.000 versos. Fue tal la fama que alcanzó en su tierra que su imagen se representó en monedas, medallones, estatuas y vasos. Aunque se calcula que pudo ser alrededor del 580 a.C., no se sabe exactamente cuándo murió, pero se dice que tras ser rechazada por el joven marino Faón, se arrojó desde un acantilado en Leucade.
Algunos dicen que un ejército de caballería o de infantería o una escuadra de navíos es lo más bello sobre la oscura tierra. Yo digo que lo que uno ama. Canta uno de sus poemas. Durante el siglo III, parte de su obra fue quemada cuando Aureliano ordenó incendiar la Biblioteca de Alejandría, y en el siglo IV, al proclamarse el cristianismo como religión oficial, sus textos sobrevivientes fueron destruidos por instrucción de Teófilo, bajo el rótulo de literatura pagana. El golpe de gracia lo daría en el año 1703 la Iglesia Católica, al decidir la quema de las copias disponibles de los versos de Safo. De estos fragmentos que sobrevivieron y de la traducción que emprendió David Hevia, sumergiéndose en los textos de Safo escritos en griego arcaico y que terminó en el libro La Luna y las Pléyades, conversaremos a continuación con el autor y conductor de este programa, en el marco de la entrevista que sostiene con él la poeta, editora e integrante del equipo de Leucade, Victoria Ramírez. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, Victoria, ¿qué tal? Bien, contentos de tenerte acá. Estábamos conversando sobre la obra de Safo y con muchas ganas de hablar contigo, saber qué fue lo que te motivó a trabajar en este libro. La verdad es que para mí escribir un libro que tradujese la obra de Safo era una deuda pendiente hace un buen tiempo y tenía básicamente que ver con la admiración que siento por una autora de ese calibre tan grande, pero también una deuda en marco de los estudios de género. Para mí es sumamente importante en todo movimiento aportar también desde la esfera teórica, y yo creo que sumergirse en los vericuetos de una obra de ese calibre como la que nos lega una poeta como Safo precisamente apunta en esa dirección. Ese era mi propósito principal. David, ¿y por qué crees tú que estamos ante una autora tan señera si pensamos en otras autoras de la antigüedad también? Porque en el caso de Safo hay una versatilidad por una parte en materia temática, pero al mismo tiempo también una versatilidad respecto de la diversidad de recursos a los que echa mano la autora y una profundidad que no solo dice relación con la historia de la literatura, sino que también con lo que va a ser más adelante, mucho después de su vida, la historia de la filosofía, la historia del pensamiento humano en general y la posibilidad de reconstruir lo que fue ese mundo arcaico, de alguna manera sospechar, palpar algunos aspectos de la vida cotidiana que se organizó en torno a esta tremenda líder de opinión. ¿Y cómo traemos a esta mujer hasta nuestros días? Bueno, es un trabajo bien difícil ese. Yo creo que la pregunta es importante porque nosotros vivimos en un contexto demasiado diferente. Y cuando digo demasiado diferente, yo creo que una de las esferas que hay que remarcar desde el punto de vista de la literatura es que nosotros vivimos en la cultura escritural, una cultura que tiene no un sistema lingüístico que es solo la representación de la realidad, sino la representación de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? En la época de Safo, hacia el año 600 a.C., y todavía un siglo después que ella, la literatura y la vida cotidiana transcurre en el ámbito básicamente de la cultura oral, no de la cultura escrita. Ya existen los libros en distintos soportes, ya existen, pero son un artefacto sumamente acotado en su uso, muy puntual, muy específico, no solamente en el sentido de que pertenezca a una élite, sino que no está en el acervo cotidiano. Una obra es pensada, sentida y estrenada de manera oral. Lo que voy a decir probablemente no es muy conocido para la gente, pero incluso cuando se publicaba un libro en la época de Safo, el libro se consideraba publicado cuando había sido declamado ante un auditorio, no cuando salía, digamos, de las manos del escriba ni del artesano que fundía y compaginaba los pergaminos. Esa es la tremenda diferencia, y esa diferencia no solo tiene que ver con que tenemos una dificultad muy grande para recabar datos biográficos sobre la autora, de la que sabemos básicamente por otros y por los restos de sus obras, sino que también porque la
literatura que nosotros conocemos en la época contemporánea, al estar muy radicada en lo escritural, ha perdido mucho, salvo en los grandes autores, ha perdido mucho de su musicalidad propia. Y ese es uno de los grandes valores de Safo, la estricta, disciplinada, preciosa musicalidad que recorre cada uno de sus versos. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos De Ornado Trono, Inmortal Afrodita, por Sergio Antonini. Afrodita, ay Dios, dolor, lo que hizo mais, me masaisi, me doniaisi, damna, potniatima. Alla tui del fai potacate rota, Asema sauda saioi sapeloi, Eclies patros de domon lipoi sacrision elpes, armi pas deuxais caloi de sagon, Oces trutoi perigas melainas, digna dinentes pegapora naiteros diameso. Aipsa dexicon sydoma caira, meidiai sai satanatoi prosopui, ere poti deute peponta, coti deute calemni. Coti moi malista te logenestai, mainolai timoi dina deute peito, apsagenes san filotata, tisopsap fadicesi. Aigarai feugei, tacheus dioxei, ai de dora mede que taladosei, ai de me filei, tacheus filesei, uke feloisa. Erte moi kai nymphalle pandelyson, ek merimnan osa de moi telesai, Tymosi merrei, teleson sydata, symachos eso, symachos eso. Escuchábamos De Ornado Trono, Inmortal Afrodita, de Sergio Antonini, en este programa que Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, está dedicando a Safo y a la reciente publicación de una nueva traducción de sus poemas, por David Evia, nuestro entrevistado de hoy. Y considerando esto último, ¿qué tan difícil fue hacer el rescate de esta musicalidad y cómo traspasamos eso también al lector que se está acercando ahora, quizás gracias a tu libro, a la obra de Safo? Sí, la verdad es que es muy difícil porque cuando yo me propuse esto, desde luego había varias versiones de Safo en castellano y en otras lenguas conocidas por nosotros, como el francés, el inglés, el alemán. Pero
Por ejemplo, de las 16 versiones que revisé yo en castellano, no había una sola que recuperase esa musicalidad a la que aludes tú de la obra de Safo, sino que era casi una especie de versificación mostrada casi en prosa respecto a los versos. Es decir, los versos son líneas de texto que contienen una idea íntegra, pero que además tienen un determinado número de sílabas métricas, un determinado número de pies. Los pies son agrupaciones de sílabas y cada verso tiene un número determinado de sílabas y de pies, pero también tienen pausas y tienen golpes acentuales muy marcados en determinadas ubicaciones de cada verso. Entonces, mira tú, para que nos siga el auditor, si nosotros nos remontamos a los tiempos arcaicos, nos vamos a encontrar con que la Ilíada y la Odisea, pero después también en la antigüedad, obras como la Metamorfosis de Ovidio, están escritas con versos que de principio a fin contienen un número fijo de pies. En el caso de esas 3 obras que acabo de citar, son hexámetros, es decir, cada verso contiene 6 pies, pero cada uno de esos 6 pies además es de tipo dactílico. ¿Qué quiere decir esto? Conceptos que hoy día se usan muy poco. Un dáctilo es un tipo de pie que se inicia con una sílaba larga y sigue inmediatamente con 2 breves. Y entonces tenemos en cada verso 6 veces la estructura, una sílaba larga, 2 sílabas breves. Y así de principio a fin, de la Ilíada, de la Odisea, después de la Metamorfosis y de un sinnúmero de obras, sobre todo en el caso de la poesía épica. Y lo que hace Safo es, sin perder de vista esa tradición que ya es clásica en su época, han pasado 150 años desde que se terminó de escribir la Ilíada, cuando vive Safo, sin perder ese horizonte cultural, digamos, muy influyente para el mundo heleno, pero para todo el mundo antiguo en general. Ella lo que hace es innovar haciendo la aplicación del verso eólico, es decir, ella construye lo que llamaríamos hexámetros dactílicos eólicos. O sea, una de las formas de verso que ella utiliza es siguiendo la pauta de la Ilíada o de la Odisea, pero en el caso de la última sílaba breve, ella la omite. Entonces, en vez de tener un último pie cada verso con 3 sílabas, una larga y 2 cortas, ella deja una larga y una corta. Y eso introduce un cambio muy sofisticado y moderado en la velocidad de paso de un verso al verso siguiente. Si nosotros llevamos esto al plano de la representación en una partitura, en una pauta, en un pentagrama, nosotros nos vamos a encontrar con que si tenemos 2 compases consecutivos de 4 tiempos cada uno, el segundo de esos compases le quitásemos una corchea o una semicorchea. Más o menos es ese el trabajo que está haciendo Safo en uno de los tipos principales de ritmos que sigue. Pero esto es muy relevante porque Safo nos está queriendo decir cosas con esos ritmos y con esos tiempos. Es decir, el hexámetro que primero te describía para la Ilíada y la Odisea cumplen una función importante, generan auditivamente un contexto de solemnidad característico y propio de la literatura épica. Pero lo que está haciendo Safo no es una literatura épica. Lo que está haciendo Safo, por decirlo en términos de cancionero contemporáneo, se asemeja mucho más a una balada, en muchos casos. Ella está hablando del amor y está hablando en serio del amor, como va a hablar en serio de otros temas, pero quitándole ese sesgo de solemnidad heredado por la tradición antigua. Esa es una diferencia importante y claro que eso cuesta mucho, volviendo a tu pregunta, cuesta mucho, porque las lenguas no son equivalentes y no tienen el mismo léxico. Pero el problema principal no es la traducción, no es precisamente el asunto de carácter gramatical. El asunto principal, la dificultad más grande, es precisamente poder hacer la traducción recuperando de nuevo esa estructura métrica. Safo es autora de un modo
de escribir rítmico que hoy día conocemos como estrofa sáfica, que es otra innovación importante que consiste en estrofas de 4 versos cada una, los 3 primeros de los cuales tienen 11 sílabas métricas, son endecasílabos, y tienen un golpe acentual en la 4ª sílaba y en la 10ª sílaba. En cambio, el verso de remate, el cuarto de cada una de esas estrofas, es un verso adónico. Eso quiere decir que es un pentámetro o verso de 5 sílabas métricas con golpe acentual en la primera y en la 4ª sílaba. Entonces, quien se esté saltando ese ritmo no está escribiendo a Safo, ni siquiera yo diría la está versionando, solamente está haciendo una traslación gramatical y semántica de un idioma a otro, pero eso no es la poesía. Sí, es muy interesante lo que tú recalcas de cómo respetar estas estructuras musicales y rítmicas terminan integrando también lo que es el mensaje y el contenido de la poesía, no son cosas que se puedan separar. Me gustaría, David, yo sé que Macarena nos va a leer, pero si pudiéramos llevar un poco, aterrizar todo este contenido que nos diste, estas técnicas, ponernos algún ejemplo, alguna estrofa sáfica que te guste. A ver, pensemos por ejemplo en el caso de mi libro, que se llama La Luna y las Pléyades. Se llama así porque recoge un par de versos que en griego sonarían así: Deduque mena celana kai pleiades, mesai de nictes, para derchet ora, ego de mona cateido. ¿Te fijas que en la parte final se produce una aceleración? Sí. Basta escuchar. No es un problema de si se conoce o no se conoce el idioma, es simplemente de escuchar. Sonoro. Entonces, claro, esa aceleración jamás la vamos a tener en la Ilíada o en la Odisea, porque pertenecen a géneros distintos, no porque una sea mejor que otra, pertenecen a géneros y tienen objetivos diferentes, y eso es lo que capta muy bien Safo. Y al respecto yo creo que es interesante, Victoria, incorporar otro antecedente. Cuando yo hice este trabajo, en el fondo incorporé un área de investigación, porque ya traducir desde un griego arcaico que hoy día no existe hace miles de años es una dificultad, pero la de la musicalidad es otra, y hay otra que es poner en contexto lo dicho. Es decir, Safo vivió en una época en que ella recibe influencias por una parte y ella después va a influir en la literatura posterior, pero aun cuando queda clarísimo que ella tiene en el horizonte de su conocimiento el acervo que está atrás, la Ilíada, la Odisea, la Teogonía también de Hesíodo, es notorio que ella recibe influencias un poco más cercanas a su tiempo, un poco digo yo, porque la Ilíada está a 150 años de distancia de ella, pero fíjate que más o menos a unos 60, 70 años de distancia de ella, antes están los himnos homéricos, que se llaman así porque están inspirados en los mitos contenidos en las obras homéricas, pero desde luego por época no están escritos, son posteriores a Homero. Algunos de ellos son más de un siglo posteriores a Homero. Y en esos himnos homéricos aparecen una serie muy grande de mitos narrados prácticamente como si se tratase de cuentos cada uno. Mitos que por una parte tienen que ver con Zeus, otros con Afrodita, con los distintos dioses. Pero por ejemplo uno lee los himnos homéricos y se da cuenta que Afrodita tiene una gravitación bastante grande, que es lo que ocurre en los versos de Safo. Pero no es solo una coincidencia temática, sino que también estilística. Por ejemplo, nosotros vamos a escuchar y leer en la Ilíada y en la Odisea expresiones homéricas como cuando la aurora de rosáceos dedos, pero Safo va a decir la aurora de rosáceos brazos o de rosáceos codos, que en griego es lo mismo. Esa expresión no está en la Ilíada y en la Odisea, pero sí está en los himnos homéricos. Entonces ya no es solo una coincidencia temática, sino que también hay detalles que son coincidencias de estilo. Pero además en los himnos homéricos, aun cuando se respetan los hexámetros dactílicos propios de la Ilíada, ya no hay la misma solemnidad en el tono de la narración. Por eso es que te decía que hay, más que parecer una cuestión épica, parece un verdadero cuento en verso.
y de alguna manera eso lo hace más popular. Los himnos homéricos se masifican en su audición y en su lectura, pero lo propio va a ocurrir con la obra de Safo. La incorporación de esa leve mayor velocidad transforma el espacio y hace de la literatura de Safo una cuestión mucho más dialógica con los autores que están inmediatamente antes y los que le siguen. Digo, con los que le siguen no solo respecto del mundo antiguo. Ella influyó mucho en la literatura de un poeta maduro de su época, contemporáneo y amigo suyo como Alceo, sino que también influyó mucho en Luis de Góngora, en Miguel Hernández, en Rafael Alberti. Es decir, si alguien quiere encontrar en decasílabos con golpe en la cuarta y décima sílaba, por ejemplo, bueno, tiene que leer a Miguel Hernández. Si es que quiere entender esa versión desde el presente, Miguel Hernández de pronto, para rendirle homenaje a Safo, desliza versos sáficos en medio de una obra con endecasílabos de otro tipo, por ejemplo, y de pronto los introduce. ¿Cómo nos imaginamos a Safo, David? Escuchábamos que la Macarena nos contaba que ella había cultivado la poesía, por supuesto, pero también trabajó educando a las jóvenes de su época, ella estuvo en política. ¿Te la imaginas más cómoda en alguna de esas esferas o tenemos que imaginarnos a una Safo muy integral? ¿Cómo se desenvolvía? ¿Cómo era esta interacción con la gente? ¿Qué tan conocida era? Yo pienso que el momento en que Safo se sentía más cómoda era cuando enseñaba. De todas las cosas que hizo, yo creo que la docencia que ejerció durante décadas sobre muchachas, muchas de las cuales fueron sus amigas, fue el instrumento principal de expresión suyo, porque de alguna manera ahí se reúne el resto. Ahí vamos a tener lo que ella sabe de poesía, lo que ella sabe de música, que es mucho, pero también la vamos a tener ahí ejerciendo el rol político, porque no hay que olvidar que en el patriarcado de ese tiempo las mujeres no tenían derechos ciudadanos. Y entonces para ese mundo antiguo era excéntrico ver a una muchacha muy inteligente como ella, verla organizando la Casa de las Servidoras de las Musas, que era un grupo articulado en torno al aprendizaje del alto conocimiento, ¿no? De lo que solo se esperaba para una élite y para una élite masculina. Por lo tanto, ahí hay consecuencias políticas detrás de eso. Entre ellas, Safo estuvo exiliada un tiempo, ¿no? Y fue tan célebre viviendo en su tierra natal como en el exilio. Y eso nos habla de la magnitud del personaje. Y ella es reintegrada a su comunidad de origen de vuelta con todos los honores del caso. Eso es muy poco habitual y hay que pensar que esa docencia que yo intuyo como el lugar desde donde ella se desenvuelve más cómodamente en la vida cotidiana, de alguna manera es replicado después por la tradición alejandrina, es decir, siglos después, entre 5 y hasta 8 siglos después, los grandes pensadores académicos de Alejandría que rescatan la obra de Safo, lo hacen no solo para incorporarla a un catálogo, no solo para compendiarla entre las grandes obras de la humanidad, sino que también para usarla como ejemplo de la retórica. ¿Cómo vamos a enseñar alta literatura oral? ¿Cómo vamos a enseñar la estructura del discurso? ¿Cómo vamos a enseñar a pensar? Vamos a enseñar a pensar y a hablar con textos de Safo. Notable. Ese es un diálogo más allá de las generaciones, ¿va? Canónica. Es un diálogo entre épocas, eso es impresionante. Oye, David, y volviendo a tu libro, a tu trabajo final, esa no es toda la obra de Safo, ahí hay una selección. Me gustaría saber cuáles fueron tus criterios para seleccionar los fragmentos que pusiste ahí. Claro, lo que pasa es que habitualmente se alude a que de Safo se conocen alrededor de 200 y fracción fragmentos. Casi toda la obra de Safo está perdida, hay mucho material destruido en el tiempo, pero yo rescaté 43 fragmentos, que son aquellos que tienen
unidad de sentido, independientemente de su extensión. Hay unos que son de un verso, 2 versos, 3, y hay otros que son poemas completos. Los poemas completos están todos allí, en el libro, pero lo que rescaté fue todo aquello que tiene unidad de sentido, porque, claro, suena mucho decir hay 200 y tantos fragmentos de Safo, pero muchos de ellos son un par de palabras sueltas, digamos, eso por sí solo no dice nada. Aquí lo que importaba era un criterio filológico en ese sentido. Y al libro, precisamente por eso, le incorporé notas a pie de página que explican la historia de cómo se encontró cada fragmento, en qué tipo de pergamino, papiro o superficie de losa incluso fue encontrado, o cómo se rescató a través de la obra de otros grandes pensadores y literatos de la antigüedad que reconocieron en ella ese genio gigante que es. Ese es el criterio esencial, y además también hay un criterio respecto del orden en que yo fui poniendo los trabajos. Es decir, en la primera parte hay poemas y fragmentos que se asemejan un poco más a su impronta biográfica, que por ejemplo aparecen allí los poemas que escribió sobre su hermano, con su nombre, etc. Y después hay otros poemas donde ella aparece, por ejemplo, volcando la estructura de diálogo, pregunta, respuesta, imaginando un diálogo en verso, o versos que tienen una huella más cercana a lo que va a ser después la filosofía, que esa es una de las grandes herencias de Safo. David, para ir despidiendo ya esta entrevista, considerando todo lo que hemos hablado, ¿cómo invitamos a un lector nuevo, a un lector joven, a acercarse a esta obra? Yo creo que lo importante, lo primero, es que lean a Safo. Sobre Safo se ha dicho mucha cosa y básicamente se ha inventado mucho. Se tiende mucho a creer que es cierto aquello que uno desea que alguien sea o aquello que alguien teme que alguien sea. Y lo mejor es acercarse a la fuente, es leer, en este caso, a la autora. Yo creo que esa es la forma más directa, leerla sin prejuicios. Después se puede recabar algo de antecedente sobre lo que ella es, pero zambullirse en sus textos creo que es importante, y creo que lo segundo importante es estudiar un poco sobre la época. Quien tiene algunos antecedentes sobre el contexto histórico de la época o cómo escribían otros autores en la época, podrá sopesar muy bien el trabajo de esta gigante. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos hoy en calidad de entrevistado y no de capitán del barco de papel. Gracias a ti, Victoria. Victoria, llegó el momento de compartir con nuestros auditores parte de este libro La Luna y las Pléyades. En el estudio preliminar, Safo, una revolución estética, dice sobre el dominio musical de Safo. Como bien subraya Rousseau en su ensayo sobre el origen de las lenguas, en el curso de la historia se observa una progresiva pérdida del peso de la música en el papel significante de la palabra. Si ya en el mundo antiguo la irrupción de la escritura es síntoma y acicate de ese proceso, los siglos XX y XXI contemplan un creciente acento en la expresión visual de las letras. Sin embargo, en los tiempos en que se inscribe la obra de Safo, la oralidad exhibe una gravitación crucial y el oficio de poeta tiene a la armonización sonora por condición elemental. Si la música es una órbita intrínseca del verso, en el caso particular de la creadora lesbia, el asunto adquiere un relieve mayor, pues ella es un músico y no simplemente alguien que acude a la lira para acompañar la verbalización. Al contrario, en un tiempo en que el canto de la mujer ha sido relegado, cuando no proscrito, Safo echa mano del plectro, hoy conocido como uñeta, para elevar la manifestación audible de las cuerdas, toda vez que simboliza la voz femenina a la que ella quiere dar relieve. Por ello es importante comprender el sentido no literal en que Alceo apela a la poeta como sacra, porque lo que la celebérrima artista inicia es exactamente el camino de la desacralización del discurso, y en tal propósito la música que compone desempeña un rol estratégico. Al lado del monumental horizonte literario que representan Ilíada, Odisea y Teogonía, estructuradas en la solemnidad de los hexámetros dactílicos, Safo da forma a buena parte de sus poemas, aplicando al dáctilo la forma eólica, o sea, quitando una sílaba breve a uno de los pies de cada verso. El resultado técnico es que, por esa vía, imprime al texto una velocidad levemente mayor.
El efecto estético, en tanto, es una ligera menor severidad en el tono y, como correlato, una reducción de la brecha entre el hablante lírico y el oyente, abriendo paso a un intimismo que, hasta entonces, no tiene parangón en la historia de la literatura. El mismo giro rítmico introduce el artista en versos de menor duración, como el tetrámetro y el pentámetro. Pero hay más, pues Safo amplía el abanico de formas musicales, izando el bellísimo endecasílabo con golpe en la cuarta y décima sílabas métricas, llamado sáfico en honor suyo. Y por cierto, la poeta abraza los matices lúdicos que alternan la duración silábica en cada pie, desde el heredado verso hexámetro hasta el dímetro. El dominio musical alcanzado dentro de esa versatilidad no es neutro, pues el intimismo al que hacemos referencia desemboca en el advenimiento de un yo poético que, si en Homero y en Hesiodo no se sospecha, en los contemporáneos de ella aún no despunta. La música, en cuanto mensaje, es el acto de compartir el ritmo interior, en el cual se desenvuelve el sentimiento y no, como suele pretenderse, el pie forzado alrededor de un determinado tema. La poeta, de hecho, se vale de diversas formas métricas y no de una sola para construir epitalamios. Con el mismo espíritu se sirve del verso sáfico, del glicónico o del pentámetro dactílico eólico, independientemente del tópico por el cual alza la voz. Pero, ¿de dónde proceden esas referencias habidas en sus poemas? Pues bien, así como señalo que, para producir un giro en la musicalidad de la palabra, la creadora lesbia retoma ritmos de la tradición y desde ahí reelabora, ocurre algo análogo en lo que respecta a los asuntos que empuña su canto. Es verdad que Safo se aparta de la retórica heroica de Homero y de Hesiodo, pero si el surco que ella abre entre la contienda armada y la amorosa toma partido por la segunda, elevándola a lo más alto de la virtud humana. Es precisamente por la ruta de volver a suscitar las imágenes del mito y, al llegar a ese punto, resignificarlas. Esa estrategia sáfica, verdadera revolución estética en su época, encuentra su más condensada síntesis en el fragmento 168b, donde no hay transición sino paralelo entre el mito que reúne a la luna y las Pléyades, y la circunstancia concreta que canta sobre sí misma la poeta, desnudándose a plenitud como hablante lírico. La luna, que deambula con fuerza en la obra de Safo, apareciendo como encarnación del liderazgo femenino, encuentra su referente en cantos que, todavía remitiéndose a un proyecto mitográfico, son más cercanos a los tiempos de la poeta, aunque también a ese ideario suyo que pone el acento en la humanidad. Me refiero a himnos homéricos, una obra cronológicamente posterior a Homero y que, desatando en textos breves una serie de episodios mitológicos, termina siendo las veces de cancionero popular. Escritos, como la épica, en hexámetros dactílicos, no hay entre ellos, en cambio, un nexo secuencial, ni un peso tan esencial de la guerra en la narración. Me detengo en ello porque me parece clave la acotación. Hay un recorrido paulatino que, desde Homero, donde ya los hombres hacen mella en los dioses, adopta un pulso más antropocéntrico en Hesiodo, para proseguir en una mayor visibilidad temática del humano en himnos homéricos y finalmente arribar a los campos de Safo, donde el repliegue de los dioses a la esfera metafórica y una más frontal reivindicación de la humanidad implican, correspondientemente, un avance desde la más abstracta voluntad hasta el más concreto deseo. Una marcha que, comenzando en el reconocimiento de la condición social, termina proclamando al individuo como base de esa identidad. Pues bien, en aquel catálogo de himnos, donde es posible hallar expresiones específicas utilizadas por la poeta, hay múltiples alusiones a la luna, pero quiero al menos mencionar dos que contribuyen sobremanera a dilucidar en qué fuentes se bañan los versos de la autora. Primero, himno a Hermes, que precisa el momento en que la 10ª luna se fijó ya en el cielo, es decir, el instante en que concluye el 10º mes lunar, que coincide con el término de la gestación de Maia, la mayor de las Pléyades. Segundo, himno a Afrodita, no solo porque apela a la divinidad tutelar de la poesía sáfica, sino sobre todo porque es ahí donde el satélite natural alcanza y toca literalmente a la diosa del amor carnal, de suerte que, a la hora del trance erótico de la deidad, al adoptar la figura humana, la luna resplandecía en sus delicados senos. Al empalmar los vestigios de la vieja épica de la literatura de élite con un más reciente aterrizaje del mito en su raigambre popular, Safo descubre el nicho desde el cual da rienda suelta a su genio.
Y de esta traducción Victoria ahora compartiremos algunos fragmentos. Se han sumergido la luna y las Pléyades, ya es mitad de la noche, las horas pasan y yo sola en mi lecho. Corresponde al fragmento 168b y a pie de página se nos menciona que este texto ha sido recogido por Hefestión de Alejandría, quien lo cita en Manual sobre Métrica para ilustrar un tipo de tetrámetro acataléctico, es decir, un verso de 4 pies, cada uno de los cuales tiene 4 sílabas métricas, que ya en la época del célebre gramático era conocido como sáfico de 16 sílabas. Fragmento 1. De ornado trono, inmortal Afrodita, hija de Zeus, urdidora, a ti ruego, que no sometas a tormento y pena mi alma, señora. Ven aquí si acaso es verdad que antaño mi voz oíste desde la distancia, y tras dejar techo áureo y paterno, presta acudiste. Ya uncido el carro, bellos te llevaron, a tierra negra veloces gorriones, desde los cielos batientes las alas, y éter mediando. Pronto llegaron y tú, feliz diosa, rostro inmortal y sonriente, inquiriste por qué razón mi sufrir y mi ruego eran de nuevo. ¿Y qué desea mi corazón loco? ¿A quién tendré que persuadir ahora y conducir hacia tu afecto? ¿Quién, Safo, te hiere? Si hoy de ti escapa, te seguirá pronto. Si los obsequios rechaza, va a darlos. Si todavía ya no ama, lo hará, aunque no quiera. Ahora ven otra vez y libérame de las profundas tristezas. Haz cuanto este corazón desea y tú misma lucha a mi lado. Estas estrofas, nos cuenta David en la nota a pie de página, pasaron a la posteridad precisamente bajo el nombre de sáficas. Alternan 3 versos de 11 sílabas métricas que marcan el golpe en la cuarta y en la décima, con un verso adónico, es decir, un pentasílabo con golpe en la primera y en la cuarta. Como en otros pasajes, Safo deja aquí que el hablante lírico invoque a la poderosa diosa del amor carnal, alternando lenguaje indirecto y directo para dar espacio a un triple contrapunto. De un lado, la oposición entre inmortal y mortal; de otro, la felicidad de rostro sonriente de Afrodita frente a las profundas tristezas de la suplicante; y por último, el contraste que se produce entre la mujer que alude a tiempos pretéritos y la divinidad que apuesta al futuro. Por otra parte, las estrofas dan un giro a la noción heroica que encontramos no solo en Homero y Hesíodo, sino también en vates arcaicos de su época y de la centuria siguiente a ella, como Píndaro y Baquílides. La batalla no es entre las polis y tampoco por el honor, es en la contienda amorosa y personal que adquiere todo su sentido el emplazamiento a Afrodita. Fragmento 2. Ven desde Creta a mí, llega a este templo sacro en que un plácido bosque te aguarda, donde hay manzanos y altares que humean todo el incienso, y el agua fresca musita entre ramas del manzanal, de rosas el entorno, va sombreando y de hojas que se cimbran cae un sopor. Y allí en un prado hecho para pacer, primaverales flores brotan, brisas dulces suspiran. Tras allí haberte coronado, cipris, muy lentamente en las copas doradas, el predilecto néctar de las fiestas vierte cual vino. En este fragmento, escrito en estrofas sáficas, nos comenta David, abre además un flanco de debate histórico, pues bien podría implicar una alusión al exilio que vivió la poeta en Sicilia y a un eventual paso suyo por la isla mencionada en el primer verso, Creta, donde hubo, como en Chipre, un culto a Afrodita. Fragmento 34. Astros rodean a la bella luna y nuevamente esconden su destello al alumbrar ella en su pleno lleno la tierra. Sobre este fragmento a pie de página se comenta la jerarquía de la luna sobre los astros, asociada a las ideas de luminosidad y ocultamiento, constituye una fórmula recurrente en Safo. Fragmento 134. Te conté mi sueño, oh nativa de Chipre. Esta sola línea sáfica constituye, en mi opinión, nos dice David, una preciosa señal de que la poeta se aparta de la tradición lírica precedente en lo que respecta al contenido onírico. Así, mientras en Ilíada, en Odisea y en otros textos arcaicos el sueño deviene presagio o incluso vía a partir de la cual los dioses transmiten mensajes a los mortales, la creadora lesbia invierte los términos de la relación. Por una parte, transforma a la divina Afrodita, nativa de Chipre, en la destinataria de lo dicho,
y por otra hace explícita la referencia al sueño, sin introducirse en el de la diosa, lo cual cambia el sentido de la narración onírica, que de ese modo ya no es una profecía o una subrepticia instrucción divina, sino un relato de la realidad, el concreto deseo amoroso confidenciado a la deidad de esas lides por el hablante lírico. Fragmento 137. Algo quisiera decir, mas me frena este pudor. Si a la nobleza o bondad aspirases y en la maldad no se hundiese tu lengua, no sentirías tal pudor, sino que justa tu voz sería. A pie de página se nos advierte que, al referirse a la idea de pudor, la poeta está apuntando a la pasión subjetiva, al sentimiento, a diferencia de la noción de vergüenza, que apela a una pasión objetiva, como puede ser ruborizarse por algo que se ha hecho. Exactamente esa distinción entre los dos conceptos es la que, más de 2 siglos después, hará Aristóteles en su Ética. Y es que el pudor, sin ser una virtud, suele ser prescrito en el discurso moral, en la medida en que morigera la inclinación hacia determinados actos. Fragmento 50. Bello es lo bello en virtud del mirar solamente. Bello, al contrario, es lo bueno por sí, ciertamente. Sobre este fragmento se comenta: la idea que vincula belleza y perfección, así como belleza y verdad, es de remota tradición en la cultura arcaica. Sin embargo, la poeta une en este pasaje ambas dimensiones del asunto, perfección y verdad, e incorpora un eje que, haciendo las veces de bisagra, pasa del nivel intuitivo al filosófico, la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo, sobre todo entre el ser por accidente, en virtud del mirar, y el ser por naturaleza, por sí. En efecto, la creadora lesbia sintetiza en esas 2 líneas el elemento clave que más tarde animará el debate en esta hebra de la historia del pensamiento antiguo, que va desde la órbita heraclitio-parmenidia hasta la aristotélica. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos Se han sumergido la luna y las Pléyades, por Patricio Anabalón. Se han sumergido la luna y las Pléyades. Medianoche pasan las horas y yo duermo sola. Se han sumergido la luna y las Pléyades. Medianoche pasan las horas y yo duermo sola. Escuchábamos Se han sumergido la luna y las Pléyades de Patricio Anabalón en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo ha dedicado a la vida y obra de la poeta griega Safo. Victoria, tengo en mis manos el último número de la Gaceta de Estética Leucade y de este número leeremos el artículo Primeras impresiones. Una frase atribuida erróneamente a Oscar Wilde dice que jamás se nos da una segunda oportunidad para producir una primera impresión. La literatura suele eludir este refrán con otro: no hay que juzgar un libro por su portada. Entre una primera impresión basada en la apariencia y una segunda, primera impresión basada en el contenido, es más recomendable optar por esta última. Por eso, al tratarse de libros, se le presta una atención especial al comienzo de un cuento o una novela.
Es allí donde finalmente se descubre si esa primera impresión resulta o no ser favorable. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Funciona como parodia de un género particular de comienzos, el del personaje que despierta. De paso, a lo que apunta este microrrelato de Augusto Monterroso es cómo en este punto de partida se produce un despertar doble, el del protagonista que despierta a su historia, por breve que sea, y el del lector que despierta a la ficción. Ejemplos hay de sobra y se los puede hallar en el cuento tradicional, en la novela moderna y en el guión cinematográfico. El de La Metamorfosis de Kafka tal vez deba su celebridad a su enfoque. Cuando Gregor Samsa despierta de un sueño intranquilo, lo que a continuación importa no es aquello que lo rodea, su habitación, su casa, el clima. Es él que parece haber despertado a una pesadilla de sí mismo. Una suerte menos trágica es la de Rip Van Winkle, protagonista del cuento homónimo de Washington Irving. Después de huir de su esposa hacia las montañas y tomar de un licor extraño, Rip Van Winkle se va a dormir. A la mañana siguiente, sin embargo, despierta 20 años más tarde. Regresa a su pueblo como un extraño entre desconocidos. Un pregonero lo aborda para preguntarle qué ha votado en la elección y en la hostería holandesa de ayer. Los retratos del rey Jorge III han sido reemplazados por imágenes de un tal general Washington. Mientras él dormía, su familia abandonaba su búsqueda. Sus amigos morían en la guerra y Estados Unidos declaraba su independencia. Cuando Rip Van Winkle despierta, se encuentra viejo, solo y súbdito leal del rey en una república. El salto temporal de su anécdota fue un éxito y lo proyectó, además, hacia el futuro, convirtiéndolo en modelo y precursor para la ciencia ficción. Para escribirlo, no obstante, Irving se basó de forma casi directa en el Peter Klaus de la tradición folclórica oral de Alemania, un pastor al que también le toma 20 años despertar de una borrachera de leyenda. Y si Rip Van Winkle puso al día la historia de Peter Klaus hizo lo propio a su modo con la de los 7 durmientes de Éfeso, tal vez la versión más antigua de la que existen registros. En ella, 7 jóvenes creyentes se refugian de la persecución del emperador Decio, en una cueva de la que solo emergerán 300 años más tarde, en calidad de santos. Cabe esperar que, tras soñar todo ese tiempo con sombras, la impresión de cada uno al despertar, a diferencia de Gregor Samsa y de Rip Van Winkle, no haya sido menos que favorable. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro y Victoria Ramírez. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Sin timón, donde la corriente quiere